Hola, cordial saludo. Quiero en este video hacer la socialización del acumulativo del primer periodo. Entonces, bueno, este era el encabezado de la evaluación, les daba las fórmulas que podían, si lo deseaban, utilizar para los diferentes problemas que se iban a hacer. Les daban un diagrama de barras agrupado por rangos, por intervalos de 0 a 19, 20. Gráficamente pues se entendía el problema, que la mayoría de población afectada por el COVID-19 en China a fecha de 12 de marzo eran las personas de 60 a 79 con 1812 personas fallecidas, bueno, y como se aprecia en el gráfico. En base a esa información debían responder esta pregunta, que era el número total de personas fallecidas. Para saber el número total de personas fallecidas, pues simplemente bastaba con sumar los diferentes valores que había en cada rango, lo cual nos daba un valor de 3000. Luego la respuesta acertada o correcta era la opción C en la primera pregunta. Para la segunda debían completar la tabla. La tabla se les daba inicialmente esto que está acá, que son los valores que no están resaltados, y usted debía completar el resto de la tabla. Era seguir la lógica, la secuencia 20, 40, 60, 60, 80 y 80, 100 por intervalos. Colocar en este caso la marca de clase, que es la mitad de estos dos valores, de 40 y 60 la mitad 50, de 60 y 80 la mitad 70 y de 80 y 100 la mitad 90. Recuerde que la marca de clase de X sub Y es la mitad de los límites inferiores y superiores de cada intervalo. El F sub Y te los daba la gráfica, 510, 1812 y 600. Esto se extraía directamente de los valores de la gráfica, y con eso pues se calculaba la frecuencia relativa dividiendo este valor entre 3000, lo cual te daba esto, 75 entre 3000 te arrojaba este valor, y así sucesivamente. Y para el porcentaje equivalía a multiplicar esta cantidad por 100, lo cual te arrojaba estos valores que están acá. ¿Vale? Esa era la actividad, valía 10 puntos esa pregunta, la pregunta número 2. La tercera pregunta, debías seleccionar la respuesta correcta. Las personas fallecidas de 0 a los 19 años correspondían a un porcentaje. ¿A cuál porcentaje era? Bueno, en este caso la respuesta correcta era la A. Eso lo podías traer de esta tabla. Si la había diligenciado correctamente, me daba cuenta que el porcentaje correcto era 0,1%, ya que 3 personas en China hasta esa fecha habían fallecido entre los 0 y los 19 años de los 3000 total. 3 personas de 3000 equivale al 0,1% de las personas fallecidas. Entonces, la respuesta correcta en este caso era la A. Para el cuarto punto te pedían construir un diagrama circular y te pedían que por favor mostraras los procedimientos para encontrar los valores de ángulo. En este caso yo decidí hacer una tabla, pero no era necesario. Muchos de ustedes lo hicieron simplemente mostrando las operaciones y ya. Entonces, en este caso, para de 0 a 20, la frecuencia era 3, dividía 3 entre 3000 y multiplicaba por 360. En cada una de las operaciones siempre el proceso era similar, era tomar la frecuencia de clase, dividirla entre el total, que era 3000, y multiplicar por 360. Al realizar esas cálculos, pues obtenía estos valores: 0.36 grados para las personas de 0 a 20 años, o 0 a 19, de 20 a 39, 9 grados, ojo, estoy hablando de grados, de 40 a 60, 61 grados, de 60 a 80, que era la mayor población afectada por el COVID-19, era 217.4 grados, y por último de 80 a 100, 72 grados. Con esa información procedía yo a construir con mi transportador de ángulos y estos datos pues el diagrama circular. Entonces debía utilizar cada uno de estos gráficos, cada uno de estos valores, y construirlo. El primer intervalo, que es de 0 a 19, daba menos de 1 grado. Realmente esto no se aprecia acá. Si usted mira las regiones, se puede dar cuenta que aquí solamente hay 4. Y sí, hay 5. Lo que pasa es que esta región es tan pequeñita que realmente es técnicamente imposible que se pueda apreciar acá. Me tocaría utilizar un microscopio para darme cuenta que aquí unido está pues obviamente este rango. Este rango realmente de 0 a 19 no es visible en la gráfica. Luego sigue las personas de 20 a 39, que equivalen al color naranja. Luego siguen las personas de 40 a 59, que tenían este valor. Luego en grados, no, la construcción del diagrama circular primero se hace midiendo con el transportador cada región según la cantidad de grados, ¿sí? Y ahorita pues voy a explicar. Y luego realmente lo que siempre se deja en un diagrama circular es los porcentajes. No nos interesan los diagramas circulares mostrar la cantidad de grados, sino mostrar los intervalos que se
aprecien bien, que se observe, mire que aquí claramente se ve que este color, por ejemplo, no está, que este 8099 corresponde a este azul, que el naranja corresponde, y bueno, y cada uno está relacionado. Muchos de ustedes fallaron en que estos rangos, estos intervalos no lo especifican. Entonces lo construyo así, pero finalmente lo que se muestra es esto, ¿sí? Que es los rangos de los intervalos y los porcentajes de cada una de esas regiones. En este caso 60%, que es más de la mitad del círculo, obviamente, y así sucesivamente. Entonces esta era la solución correcta, y aquí estaban pues los procedimientos hechos para poder construir este diagrama circular. Ahora, para la pregunta 5 te daban estos datos y tú debías completar la tabla siguiendo las operaciones. Entonces esto ya lo había hecho en la tabla anterior, que era completar las edades, los intervalos. Esto eran las marcas de clase ya especificadas, que eran la mitad de cada uno. Esta marca, la frecuencia absoluta, se había digitado en la tabla previa, la tabla del punto 2. Y aquí se trabajaba con la frecuencia acumulada, que era 3, y se iban sumando más 75, 78, más 510 da 588, así sucesivamente hasta construir. Finalmente aquí hacía la operación x sub i por f sub i, es decir, debía multiplicar x sub i por f sub i, 10 por 3 da 30. Aquí x sub i por f sub i es 30 por 78 da 2250. Aquí era 50 por 588 me da 25.500, y así sucesivamente. Y luego todos esos valores se sumaban, lo cual arrojaba 208.620. Para el f por x sub i al cuadrado, primero se elevaba x sub i al cuadrado y finalmente se multiplicaba por f sub i. Es decir, se elevaba 10 al cuadrado da 100. Y 100 se multiplicaba por 3, de aquí es donde sale este 300. En la segunda línea de operación se elevaba 30 al cuadrado, lo cual da 900, y 900 por f sub i, es decir, por 75, daba 67.505, y así sucesivamente. Cuando sumaban todos esos valores, debían obtener un valor de 15 millones, 81.600. Que esos valores serían muy útiles más adelante para el cálculo de desviación estándar. Entonces, para calcular la media, que era la pregunta del punto 6, ¿cuál es la media? Pues recurríamos a esta expresión, que equivalía en este caso pues a la sumatoria de x sub i por f sub i, la dividía entre el total de datos, es decir, 208.620, que es este dato que estaba acá, lo dividía entre el número total de datos, lo cual me da un valor exacto de 69.54. Al comparar los diferentes valores, pues me doy cuenta que el valor más próximo, más cercano, es la opción D, que equivale a 70 años, que era la respuesta correcta. Para calcular la moda, pues aplico la expresión para tal fin, en la cual me toca tener claro la frecuencia de la moda, ¿sí? Y la frecuencia anterior y la frecuencia siguiente, además del ancho. Esos valores los podíamos apreciar por ejemplo, la tabla número 2, se podía sacar cuál era la moda. Aquí, por ejemplo, nos dábamos cuenta que el intervalo donde había más elementos era este, ¿sí? Que equivalía, en este caso, este era el intervalo de la moda. El ancho de cada intervalo es de 20, mira, acá se marca claramente, hay 20. Entre el límite inferior y superior, cuando se hace la resta, hay 20 exactamente, será el ancho. La frecuencia de la moda era 1812, la frecuencia anterior era 510 y la frecuencia siguiente era 600. Con esos datos, pues procedía a aplicar la ecuación de moda, que equivalía a reemplazar, como le he dicho previamente, el límite inferior de ese intervalo equivalía a 60, que es donde inicia el intervalo donde está la mayor población afectada. Aquí estaba el intervalo de la moda, la frecuencia de la moda, la frecuencia anterior de la moda, siguiéndonos por esta expresión que está acá, y por último este 600 es la frecuencia siguiente a la moda, que en este caso era 600, y eso lo multiplicaba por 20. Y siguiendo el procedimiento me debía dar un valor aproximado de 70,36 o 70,35, por lo cual al contemplar las diferentes opciones me da cuenta que la respuesta más cercana o aproximada a ese valor era la C, con 70 años. Para la pregunta 8 te preguntaban cuál era la desviación estándar. Entonces era recordar que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Y que la varianza la podía determinar por esta expresión, lo que hacía era esta sumatoria que está en la línea superior, la obtenía de esta tabla. Por eso se les pedía hacer esta operación, porque la sumatoria de esto le iba a permitir fácilmente, o por lo menos sin tanto procedimiento, calcular la desviación estándar. Recuerden que aquí nos daba 15.081.600. Ese valor es el que utilizaría aquí en esta expresión. Esta expresión es la sumatoria de esa columna precisamente,
lo dividía entre el total de datos 3000 y lo restaba entre la media que les daba exacta. Algunos fallaron acá que colocaron 70 y eso alteraba el resultado. Se debía trabajar con la media exacta que les daba, lo cual siguiendo las operaciones les daba que la varianza era igual a 191,39 y al sacarle la raíz de ese valor, que es la desviación, que era la pregunta, pues les daba 13,83. Al analizar las diferentes respuestas, la respuesta que es más cercana a ese valor es la opción C, con 14 años. Ahora, en base a todos los datos analizados por usted, se puede decir que A, solo el 10% de las personas fallecidas a causa de este virus están entre 0 y 19 años. Entonces, el 10% de las personas fallecidas a causa de este virus están entre el 10%, esa información es totalmente falsa, pues solamente, como se pudo apreciar en la tabla, el 0,1% era la población como tal afectada. Cerca del 50% de las personas fallecidas entre los 60 y los 99 años, dice acá, estaban entre los 60 y los 99, falso, porque las personas fallecidas entre los 60 y los 100 años, como se puede apreciar en los diagramas, equivalen al 80%, ¿sí? 60 de 60 a 80 y 20 de 80 a 100 años. Por lo tanto, esta información también era falsa. La mayoría de las personas, 90% más, están entre los 55 y 83. Aunque no habían unos rangos específicos certeros, pues se aprecia que la cantidad de personas de 60 en adelante era más del 80%, y por ende, pues al bajar un poco, la respuesta más cercana era esta, que era cercana al 90%. La D también era una información falsa, porque la mayoría de personas fallecidas son adultos cuyas edades oscilan entre los 20 y 60. No, la mayoría de personas no están entre los 20 y los 60. Es más, si usted analizaba el diagrama entre los 20 y los 60, que son estas dos edades, la de color naranja, mírenlo acá, y color gris, esta fracción realmente no es la mayoría, no es ni siquiera la cuarta parte de la cantidad total de personas fallecidas. Por lo tanto, la información que estaba en el punto D también era falsa. En el punto 10 debían responder si era verdadero o falsa. Una de cada 5 personas que fallecieron tenían entre 80 y 99, eso era verdadero, ya que cuando yo divido 1 entre 5 da 0,2, lo cual al multiplicarlo por 100 para hallar porcentaje equivale al 20%, que efectivamente son las personas que habían fallecido en ese rango de edades. Una de cada 1000 personas que fallecieron tenían entre 0 y 19, es verdadero, ya que al dividir 1 entre 1000 da 0,001, que luego multiplicado por 100 me da 0,1%, que ya lo habíamos calculado previamente en la tabla. Para la opción C, 17 de cada 100 personas que fallecieron tenían entre 40 y 59, pues debía dividir 17 entre 100, lo cual me daba 0,17, y al pasarlo a porcentaje era 17, que también correspondía a una información cierta. Y la D decía que 40 de cada 100 personas que fallecían tenían entre 60 y 79, falso, ya que 40 entre 100 es 0,4 y es solamente el 40%. Y para esta población realmente el porcentaje era del 60%. Entonces las tres primeras afirmaciones eran verdaderas y la última era falsa. En esta urna usted debía determinar qué probabilidad correspondía a 0,43. Entonces, de sacar una pelota azul, hay 2, sería 2 sobre 7, lo cual no corresponde a 0,43. Sacar una balota blanca equivalía a la misma probabilidad de sacar una azul, solamente hay 2 balotas blancas, es decir, sería 2 sobre 7, lo cual tampoco es 0,43. La respuesta correcta era la número 1. La número 3 tampoco se podía, porque la número 3, que es la opción D, solamente había una pelotica, lo cual sería 1 sobre 7, lo cual nunca sería igual a 0,43. La opción correcta era la C, ya que recuerden que el concepto de probabilidad dice que la probabilidad es igual a los eventos favorables sobre el total de eventos. Entonces la probabilidad de un evento favorable, en este caso era sacar 1, que equivale a 3. Miren que hay 3 balotas con 1, 2 y 3, total, sobre el total de balotas, que en este caso es 7, lo cual te da 0,43. Por lo tanto, la probabilidad adecuada o que corresponde a 0,43 es sacar una pelota de 1, que de paso es una de las probabilidades para estas opciones la más alta que hay. Responde las preguntas 2 y 13 de acuerdo. Entonces, para participar, bueno, aquí se planteaba que habían 14 estudiantes del grado 10º que conformarían, bueno, el equipo de microfútbol para intercolegiado. Bueno, en resumen, les decían que tenían 14 estudiantes
y que se iban en la pregunta 12 a armar equipos con 5 jugadores. Como el orden no importaba, pues estábamos frente a una combinación sin repetición, porque obviamente voy a combinar equipos, pero no puedo repetir los jugadores, este juega delantero, este mismo juega defensa, no. Entonces estaba frente a una combinación sin repetición, en donde tenía 14, pero debía seleccionar 5. Es decir, esto era una combinatoria de 14 en 5, o binomio 14-5, lo cual era igual, tomando la expresión de las combinaciones que está expresada acá, a 14 factorial arriba sobre 14 menos 5 factorial por 5 factorial. Simplificando llegaba a esto, 14 factorial sobre 9 por 5, lo cual me da como resultado 2002. Entonces la respuesta correcta en este caso era la B. Para la respuesta 13, esto es una manera de explicarlo. Hay varias maneras de hacerlo, hay otros razonamientos válidos, pero bueno, me valgo este. Entonces, si yo tengo 14 jugadores, pero quiero que Brandon esté en el equipo, lo que yo estoy haciendo es apartándole este cupo a Brandon. Es decir, Brandon ya hace parte del equipo, por lo tanto realmente en disputa quedan solamente 4. Yo necesito que Brandon esté en este equipo, es decir, aparto el puesto de él y realmente él ya es tan bueno que lo saco de aquí. Ya yo sé que él va a estar en el equipo y realmente lo que hay son 13 jugadores disponibles para ocupar las otras 4 plazas. En base a eso yo armaba mi definición de probabilidad, eventos favorables, es decir, que Brandon quede en un equipo sobre el total de eventos. Entonces, es decir, la probabilidad de que Brandon esté en el equipo sobre el número total de combinaciones que tengo. Entonces, para que Brandon esté en el equipo, como le explicaba, significa que este que está acá, pues va a pasar acá. O sea, Brandon está en estos 14, ya sé que debe quedar en este equipo, este Brandon. Aquí solamente hay 13 jugadores, lo cual, como le explicaba previamente, conlleva lo siguiente: que Brandon tenga una plaza y que realmente queden 13 jugadores para 4 plazas. Entonces, el que Brandon esté en el equipo equivale, dicho de otra manera, a que queden 13 jugadores para ocupar 4 plazas, ¿sí? Lo cual se expresa de la siguiente manera: una combinatoria de 13 jugadores para ocupar 4 plazas, lo cual me da como resultado 715. Luego, al calcular la probabilidad de que Brandon esté en el equipo sería la probabilidad que Brandon quede, que la acabo de calcular, que son 715 opciones sobre el número total de combinaciones originales que habían, que eran cuando habían los 14 jugadores, de los 5 que obviamente iban a armar el equipo, lo cual te da 0,357, que aproximadamente es 36%. Pues con lo que se haya visto de combinaciones, esto era lo que se esperaba que hicieran para comprobar la probabilidad. Luego la respuesta correcta en este caso era la opción D. Como he dicho, hay otros análisis lógicos que también conllevan a esa respuesta, esta no es la única, así como posiblemente en varios ejercicios también. La pregunta 14 y 15 y 16 está basado en esto. Entonces, tienen un tren que viaja a 55 km por hora. Se desvía de su trayectoria, digamos, la horizontal 35 grados, ¿sí?, en dirección de occidente a oriente, bueno, y toma un desvío de 35 hacia la vía principal, tal como se aprecia acá en la gráfica. Ese ángulo, ¿a cuánto equivale en radianes? Entonces, si tienes un ángulo de 35 y quieres convertirlo a radianes, pues puedes utilizar el siguiente patrón: que pi radianes equivale a 180 grados. Entonces, al hacer el proceso de simplificación, grado se va con grado, luego simplifico el numerador y el denominador por 5, que es el único número primo por el que puedo dividir, y me va a quedar como resultado arriba 7 y abajo 36. Por lo tanto, el resultado era 7pi sobre 36 radianes, lo cual correspondía a la respuesta D, o a la opción D como tal. Para la pregunta 15 dice que encuentre un ángulo coterminal. Y ojo, porque aquí algunos fallaron marcando 35. Un ángulo coterminal es un ángulo que debe dar una vuelta en sentido horario o antihorario, pero debe dar una vuelta, no puede ser el mismo ángulo original. Entonces, una opción es sumar a 35 grados 360, lo cual no estaba en ninguna de las opciones de respuesta, o la otra opción es a 35 grados restarle. Por eso aquí decía, mire, sumar o restar. En el caso, si sumaba me daba 395, no está en las opciones de respuesta, y si restaba me daba 325, que sí está en las opciones de respuesta. Por lo tanto, la respuesta correcta era la C. Un ángulo coterminal es un ángulo que da una vuelta del original que tengo. Por último, te decían, bueno, el tren, te preguntan la distancia medida de manera perpendicular desde la vía principal. Es decir,
desde la vía principal, la distancia que el tren se ha separado, luego de que pasa una hora, y aquí póngale un poco de lógica, el tren avanza a 55 kilómetros por hora, es decir, cada hora que pasa el tren avanza 55 kilómetros. La pregunta dice que a qué distancia de la vía principal se encuentra el tren después de una hora. Es decir, cuando ha transcurrido una hora, ¿cuál es este pedacito? Entonces pasó aquí una hora, el tren andó a 55 kilómetros por hora. ¿Qué pasó si el tren andó a 55 kilómetros después de una hora? Pues que anduvo de aquí hasta acá 55 kilómetros, porque va a 55 kilómetros por hora. En una hora pues anduvo 55 kilómetros. La pregunta que te hacen es, si este vale 55, si este ángulo es de 35, ¿cuánto es esta distancia? Esa es la pregunta que tú tenías que responder. Entonces, aquí se forma un triángulo, como se le ha indicado acá, en el cual esta es la hipotenusa. Si te paras desde aquí, este va a ser el cateto opuesto y este va a ser el cateto adyacente. Entonces, el tren viaja a 55 kilómetros por hora, como ya he dicho, por lo tanto habrá recorrido 55 kilómetros. Es decir, esta distancia que el tren recorrió en una hora es de 55 kilómetros. Te preguntan el cateto opuesto, esa es la pregunta, y tiene el cateto adyacente, pero no te interesa. Si tú te preguntas qué función te relaciona lo que tengo, hipotenusa, con lo que me preguntan, cateto opuesto. Entonces, ¿qué función relaciona lo que te dan, que en este caso es la hipotenusa, con el cateto opuesto? Pues la única función que te relaciona eso, bueno, aquí qué función me relaciona la distancia perpendicular con lo conocido. Aquí realmente es h, con la hipotenusa. Entonces la respuesta es el seno. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces aplico esta expresión, seno de 35, entonces me paro en 35, es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa en este caso vale 55. Se despeja la incógnita que es CO, como está acompañándolo un 55 en el divisor, está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Por esa razón ustedes ven que aquí queda 55 por el seno de 35, lo cual al aplicar la operación da 31,546. Por lo tanto, la respuesta más cercana es la B. Es decir, eso quiere decir que el tren, si se desvía a 35 grados y anda a 55 kilómetros por hora, después de una hora se encontrará a 31 kilómetros de la vía principal. Esa era la respuesta correcta en ese punto. Y por último dice, la reina Diana Margarita da un paseo en su yate. Bueno, te preguntan que cuál es la altura del faro. Entonces, el yate se encuentra a 200 metros del faro. Una persona que está a 15 metros de la referencia, digamos, de cero del faro, que es la misma del bote, está a 15 metros, divisa con un ángulo de 25 la parte superior, tal como se aprecia en la imagen. Entonces te preguntan que cuál es la altura del faro. Entonces, para la altura del faro, tú tienes esto, aquí hay 15 metros, de acá a acá hay 200 metros de distancia y un ángulo de 25. Replanteando este problema, te dicen que tú lo que necesitas saber es esta distancia que hay de aquí hasta la base que está acá del faro, que equivale en este caso a la línea negra. Y tienes un triángulo rectángulo que se forma donde está la hipotenusa. Si tú te paras aquí, que es donde la persona está viendo, o donde Diana Margarita está viendo desde su yate, se forma un ángulo de 25, este es la hipotenusa, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente, tal como habíamos repasado. Pero recuérdate que ella está en su yate, es decir, está a 15 metros de la referencia o de la tierra, que es donde está el faro. Entonces ahí tenían que tener en cuenta que a la respuesta que les diera luego tenían que sumarle en este caso. ¿Qué medidas conoces? Sabes que el cateto adyacente, que es la distancia del yate al faro, es de 200 metros, ¿sí? Entonces te preguntabas, como yo quiero hallar la altura que hay de acá a acá, ya sé que de aquí a aquí hay 15, me falta saber este pedazo que hay acá. Es decir, nuevamente me hace falta saber el cateto opuesto. Yo quiero saber cuánto vale el cateto opuesto. Entonces tú te preguntas, ¿qué función me relaciona si yo me paro aquí? Lo que quiero saber, esto, para poder sumárselo a 15 y poder responder la pregunta con lo que tengo. ¿Y qué es lo que tienes? Lo único que tienes es la distancia, bueno, y el 25 grados, la distancia que hay del yate al faro. Entonces, en este caso, la única función que te relaciona cateto opuesto con esto, que es el cateto adyacente, mire, la cateto opuesto con cateto adyacente es la tangente. Por lo tanto, la tangente de 25, o sea, si yo me paro aquí, la tangente es esta distancia, que es una incógnita, sobre cateto adyacente, que en este caso vale 200 metros. Nuevamente despejo la incógnita, o sea, sé cateto opuesto, que es lo que quiero saber, para poder luego sumarle 15 y poder responder.
se despeja CO, este número que está aquí dividiendo debajo de la CO pasa al otro lado a multiplicar, quedaría 200 por tangente 25, lo cual da 93,26. Ahora, esa es la distancia del cateto opuesto, es decir, es esta distancia de rojo que hay de aquí hasta aquí. Pero la altura del faro no es solo eso, la altura del faro se le deben sumar 15 metros más que donde está midiendo. Entonces la respuesta va a ser 93,26 más los 15 metros, lo cual te da como resultado 108,26. La respuesta obviamente más cercana es la C, que equivale a 108 metros. Es decir, ese faro tendría una altura, si dadas esas condiciones, de 108 metros. Eso era toda la evaluación. Espero hayan podido corregir y entender algunos puntos y detalles en los cuales de pronto no acertaron en esta actividad. Hasta una próxima oportunidad. Chao.